Ya sabes de qué empresa vamos a hablar en este video. Pero antes de comenzar, me gustaría decirte algunos datos sobre Bachoco. Dato número 1. Bachoco tiene más de 65 años de experiencia en la industria avícola. Número 2. Bachoco es el productor avícola número 1 en México y uno de los 10 mayores productores a nivel mundial. 3. Cuenta con operaciones en México y Estados Unidos. 4. Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en el New York Stock Exchange desde 1997. 5. En el 2020 tuvo 3.4 billones de dólares en ventas. Y el número 6. Bachoco le da empleo a más de 29,000 personas. Con estos datos nos podemos dar una idea de la importancia que tiene Bachoco para el sector avícola no solo en México, sino también en el mundo entero. Y es por esto por lo que en el video de hoy te platicaré un poco de su historia y modelo de negocio. Así que ponte cómodo y disfruta del video. Para conocer su origen, tenemos que viajar en el tiempo hasta el año de 1952, cuando en una pequeña granja de 1000 aves, en Ciudad Obregón, Sonora, los hermanos Juan, Javier, Enrique y Alfonso Robinson Burrs comenzaron a producir huevos para comercializar, sin tener idea de que casi 70 años después, Bachoco se convertiría en la empresa avícola más importante de México. En la década de los 60, la empresa inició su periodo de expansión en el norte del país, en ciudades como Navojoa, Los Mochis y Culiacán, y en los 70s comenzaron la diversificación de sus productos y nuevas líneas de negocio, incursionando en la crianza, engorda y comercialización de pollo y cerdo. En el 74 se estableció la operación productiva en Celaya, que posteriormente se convertiría en la sede corporativa de la empresa. Es en el año de 1980 cuando la empresa es oficialmente constituida como Fomento Industrial y Agropecuario del Yaqui, aunque tiempo después cambiaría a su nombre actual de Industrias Bachoco. En 1984 es cuando, mediante una campaña publicitaria sin precedentes, Bachoco empezó a ser conocido en todo México, promocionando sus productos de huevo y pollo, mediante mensajes chuscos que encantaron a sus consumidores. Incluso, actualmente Bachoco sigue siendo referente con sus espectaculares ingeniosos, algo que desde aquel lejano 1984 continúa conectando con el público, a pesar de los años transcurridos. Aunque actualmente parezca algo normal, en 1987 Bachoco innovó la manera de vender huevos, ya que se convirtió en la primera empresa en México en emplear la docenera de huevo en tiendas de autoservicio. Asimismo, en 1992, para mantener una fuerte presencia en autoservicio y facilitar la adquisición de productos de pollo por piezas, Bachoco incorporó el encharolado. En el 94, la empresa se institucionaliza, estableciendo el Consejo de Administración, y así la familia Robinson Burrs, fundadora de Bachoco, deja la administración de la compañía para impulsar su crecimiento y competitividad. Como te lo dije al inicio del video, en 1997 Bachoco se convirtió en empresa pública a través de la incursión en los mercados financieros y por medio de la emisión de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y en el New York Stock Exchange. A partir del siglo XXI, la empresa comenzó a expandir sus operaciones e incrementar su capacidad instalada, en parte a través de adquisiciones de empresas como Campi, Trozzi de Carne, Maxa, entre otras, y la construcción de instalaciones localizadas en zonas estratégicas, con el objetivo de incrementar y fortalecer su presencia a nivel nacional, vía sinergias y eficiencias en sus procesos productivos. Crearon línea de caldos y sazonadores de pollo, iniciaron la comercialización de productos de pavo, productos empanizados y se incursionaron en el mercado de las hamburguesas de res. En este siglo también cambiaron de logo, implementando los colores naranja y verde para proyectar la frescura, lo saludable y lo natural de sus productos. Además de que en el año 2011 inició la internacionalización de la compañía, con la adquisición de una empresa avícola en Arkansas, Estados Unidos, llamada OK Industries, dedicada a la crianza y procesamiento de aves, para atender cadenas de autoservicio, comida rápida y clientes institucionales en Estados Unidos y mercados extranjeros. Si hablamos del presente de Bachoco, actualmente es el líder en la industria avícola en México y una de las 10 empresas avícolas más grandes del mundo. Con oficinas corporativas en Celaya, Guanajuato, Bachoco está integrado verticalmente. Posee más de 1000 instalaciones y operaciones en México y Estados Unidos, 9 plantas procesadoras, 9 plantas empacadoras, 22 plantas de alimento balanceado, 22 incubadoras y más de 80 centros de distribución. Bachoco cuenta con 4 líneas de negocio. 83% de sus ventas provienen de la producción y comercialización del pollo, convirtiéndola en su principal línea de negocio. La empresa produce y comercializa toda la gama de productos de pollo, desde pollo vivo hasta productos de valor agregado. Las otras líneas de negocio son huevo, alimento y otros, representando el 6, 5 y 6% de sus ventas respectivamente. La compañía produce y comercializa huevo blanco y café,
Y cabe resaltar que el 70% de las ventas de huevo de Bachoco se realizan con identificación de marca y el restante 30% se comercializa a granel. Bachoco vende alimento balanceado bajo la marca Campi y es vendido principalmente en el centro y sur de México. En esta línea de negocio se incluyen una amplia gama de productos como ganado, avicultura, cerdos, peces, alimentos para mascotas, entre otros. En la línea de negocio de otros, Bachoco produce y vende cerdos vivos, además de que comercializa productos de valor agregado de pavo y res, como medallones, nuggets, carne molida de pavo, hamburguesa, entre otros. En cuanto a sus ventajas competitivas, Bachoco es una empresa sólida, líder y competitiva con más de 65 años de experiencia en la industria avícola, amplio reconocimiento de marca, dispersión geográfica en México, extensa red de distribución, disciplina financiera, experiencia en abastecimiento de sus principales insumos, enfoque en la productividad y el control de gastos y la innovación en el mercado de productos avícolas. Si hablamos de sus finanzas, como lo mencioné anteriormente, de sus 3.4 billones de dólares en ventas, el 83% provino del pollo, el 6% del huevo, el 5% en alimento balanceado y el 6% de otros. El 72% de sus ventas fueron en México y el 28% en Estados Unidos. Su margen neto fue del 5.8%, teniendo una utilidad neta de 199.1 millones de dólares. Cabe resaltar que en el primer trimestre del 2021, las ventas de Bachoco aumentaron 23.7% comparado con el primer trimestre del año pasado, alcanzando aproximadamente 440 millones de dólares. La ganancia operativa aumentó 102.5% en el primer trimestre, alcanzando cerca de 37 millones de dólares, logrando un récord histórico de ventas para la compañía. Actualmente, la familia fundadora cuenta con el 73.25% de las acciones de la compañía y el 26.75% restante está dividido en 600 millones de acciones disponibles en la bolsa de valores con un precio de 76.60 pesos. Y bueno, inversionistas, esto sería todo por el video de hoy. ¿Qué les pareció Bachoco? ¿Les gustaría invertir en ella? Me encantaría saber su opinión en la cajita de los comentarios. Y si te gustaría que el video llegara a más gente, me ayudarías muchísimo dándole me gusta y compartiéndolo con tus amigos. Les mando un gran abrazo, cuídense y nos vemos pronto.